y que empiezan a manifestar que son trans, que no están dentro del género que les asignaron al nacer, por ahí la familia las echan a los 13 años, esas personas se terminan criando con otras personas, con otra mujer trans que la acogió, es decir, que hablamos de crianza y hablamos de todo tipo de crianza, no solo de la que se gesta, ¿se entiende? Y las mujeres trans son de las más afectadas. Y la última, son las más afectadas porque este es un dato que tiene que saberse siempre, ¿no? Que su promedio de vida es de 35 años y que no acceden al trabajo formal y todas estas problemáticas. Por eso cuando hablamos de crianza tenemos que pensar en todo el sentido. Cuando hablamos de crianza y si pensamos que por ejemplo hay la posibilidad de que las personas nazcan por un parto natural, lo primero que tenemos que pensar es que no podemos seguir hablando de ninguna crianza. Es decir, ninguna mujer debería seguir teniendo hijos hasta que el aborto no sea legal, hasta que no haya un pago por los cuidados que hacemos y hasta que deje de haber femicidio. Es decir, deberíamos decir pare de parir. Bueno, eso más o menos el año pasado yo escribí un poco sobre ese tema, siendo lesbiana, y me pasaba a mí. Fíjense lo particular de todo esto, porque por ejemplo yo, siendo una persona no binaria, con tendencia a la transmasculinidad, por ejemplo yo voy por la calle y la policía me mira con mala cara, pero como voy con mi hijo de la mano, la cara de la policía al ver que soy madre ya no me va a matar, digamos. Hay como una cantidad de cosas paradójicas con respecto a ser un sadre, ¿no? Depende de cada identidad, depende de cada situación. Entonces yo escribí bueno, antes de convertir, se llama Horas robadas al sueño, lo publiqué en Suplemento Sol. Aquí está Lili Viola, que la editora. Antes de convertirme en lesbiana y empezar a pensar desde un feminismo de la disidencia, mi maternidad me inquietaba. Me comparaba con otras madres y frecuentemente salía perdiendo. Sentía esa culpa que muchas veces compartimos entre mujeres para poder considerarla ridícula, pero que aún así permanece, que no somos lo suficientemente buenas madres. Todas las mamás acá se van a identificar con eso. Un día, charlando con una amiga, que es una crítica literaria, comentábamos un montón de libros donde aparece el tema de la maternidad. Yo le comenté, yo nunca había escrito sobre eso. ¿No escribiste vos, por ejemplo? Fue fácil resumir por qué. Ser madre es terriblemente opresivo. Como para mí la literatura es un espacio de libertad, nunca se me hubiera ocurrido traer a la letra un tema tan pesado como ese. Preferí olvidarlo. Pero en mi diario, el día antes del cumpleaños número 4 de mi hijo, escribí: domingo 11 de marzo. Estoy cansada de que mis amigas me repriman. Estaba enamorada y me reprimían. Estoy sola y con ganas de tener novia y me reprimen. Habría que pensar en esa cantidad de control. Me cuidan del desborde. Hace 4 años tuve un hijo, me desbordé de la manera más radical y conservadora que existe en el mundo. Puedo estar de los dos lados hoy. No hay nada mejor para una persona que escribe. Debería decir, no hay nada mejor para una mujer que escribe. Todas me dicen con calma. No sé cómo ser madre con calma ni cómo amar con calma. Quizás deba esperar 20 años más. Porque yo no puedo estar tranquila cuando un pedazo de mí va por fuera de mí y podría lastimarse y sufrir. Y eso es algo que no tiene retorno. Si pude escribir algo sobre mi maternidad fue porque como lesbiana pude pensar críticamente. Para mí, lo intenso de la maternidad no es la experiencia de desdoblamiento del cuerpo, sino la opresión que sufrimos, que aparece en los lugares más insólitos. Siento bronca cuando mis amigas en una fiesta me preguntan por mi hijo. Y Gregorio, son las 3 de la mañana, yo estoy prácticamente en pedo. La bronca no me deja articular una frase que por demás es obvia, está con su papá. No lo dejé en el guardarropa. Y al decirlo, siento
necesito ganas de aclararlo, que no lo dejé en el guardarropa, ¿no? Debería hacerle una remera que diga que mi hijo está a salvo mientras yo me divierto, porque dudo que deje de recibir esa pregunta cada vez que alguien me ve bailando con un vaso de cerveza en la mano. ¿Será necesaria esta pregunta? ¿Por qué mis propias amigas lesbianas quieren saber dónde está mi hijo cuando me ven de licencia? La increíble respuesta es que aún mis amigas imprimen sobre mi persona el deber de ser madre y les surge el deber de recordarlo. Estamos acorralados porque se supone que tenemos una decisión. No tener un hijo, el aborto se plantea como una decisión. Tenerlo también se plantea como una decisión. ¿No es llamativo que tanto el discurso opresivo sobre la maternidad, has decidido ser madre, por lo tanto debes consumir ciertos productos, ocuparte de una cantidad de cuidados, como el discurso sobre el derecho del aborto legal, libre, seguro y gratuito, mi cuerpo, mi decisión, utilicen ambos la palabra decisión? Cuando me ven libre del deber de cuidar y me preguntan dónde está mi hijo, siento esa misma pregunta: ¿cómo decidiste dejar a tu hijo para ir a divertirte? Lo que quiero decir cada vez que me lo preguntan es que yo no decidí nada, porque muchas cosas de la vida, la salud, los derechos y todos los tipos de derechos son un derecho, y el ejercerlo no requiere un complejo proceso de decisiones. Las preguntas por la decisión nos detienen a dar cuenta de nuestras razones y al detenernos nos clausuran. Quisiera poder defender el derecho a no responder preguntas de ese tipo, porque sacan mi existencia de un espacio donde estaba mejor de lo que estoy, cuando hacen caer sobre mi cabeza una heterosis norma que indica que debo quedarme atada a mi hijo y que estoy obligada a ser madre por sobre persona. Hasta que el aborto sea legal en Argentina, ninguna madre puede hablar de decidir ser madre, porque nadie decide nada en este país donde aún no es legal el aborto. Yo pediría si pueden bajar un poquito la música o cerramos la puerta. Pasen. Está buenísimo. Está bueno para charlar como disparador. Yo escribí algo retomando eso que tiene que ver con la heteronormatividad o la heterosexualidad como algo obligado, como algo heredado, ¿no? Dice, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará. ¿Saben de dónde es este pequeño fragmento? Sí, Serú Girán, Viernes 3 AM. Bueno, cambiar, transformarse, dejar de ser el que es para ser otro. Algo que queda atrás, algo que se quiere olvidar. Ser padre puede resignificar el propio lugar de une, dejar de ser, en parte, hije para ser padre. Pero, ¿qué es ser padre? ¿Desear dejar de ser hijo? ¿Qué pasa cuando ese lugar idealizado y romantizado que se intenta ocupar es distinto al idealizado? Dicen que la realidad siempre supera la ficción. Y si la crianza de nuestros hijos es con absoluta libertad y ellos, quizás con el afán de diferenciarse de sus padres, madres, dan un paso atrás y se caracterizan por la discriminación y el bullying por parte de los hijos a los padres que no les aceptan porque no son heteronormativos o hegemónicos y no cumplen con sus deseos en el afán de querer pertenecer al sistema dominante siguiendo la lógica falocéntrica. Hay como varias preguntas acá, ¿no? Por ejemplo, ¿es parte de la cultura LGBTIQ querer, desear tener hijos o hijes? ¿O es propio de la cultura heterosexual y un semblante, es una fotocopia de mala calidad que los putos, tortas, trabas y demás disidentes de la norma copiamos del modelo hegemónico para pertenecer y así tener hijes o adoptar hijes? Son preguntas para que vayamos pensando y después abramos y charlemos, ¿no? Obviamente no tengo una respuesta ni lo más mínimo. En algún lugar leí el axioma: hay machismo cuando no hay padre. Hay machismo cuando no hay padre. Y es interesante pensarlo si consideramos al maltrato infantil e incluso el abuso
Cuando este se posibilita es porque hay ausencia de padre. Y definimos al padre como un lugar simbólico que va más allá de su género, que cuida como un lugar, una función, que cuida, protege, permite que su hija ponga en palabras los días felices, pero también aquellos que no puede significar porque le producen tristeza o angustia. ¿Hijes para garantizar la supervivencia de la especie? Acá otra pregunta. ¿De esta fucking especie? ¿O por narcisismo para vernos como en un espejo o en una fotocopia de baja calidad, nosotros mismos? El narcisismo ahí siempre presente. O peor aún, para satisfacer los deseos de nuestros padres, que quieren ser abuelos. Debe de haber tantos padres, madres como madres, padres. Hay, pero pocos, creo, son los que se preguntan si realmente quieren serlo. ¿Y cómo evitar la maternidad heredada? Bueno, si quieren conversamos un poquito, después si quieren seguimos leyendo, sobre todo después el concepto de familia y el concepto de maternidad, paternidad obligada, ¿no? Desde lo heteronormativo. Eso es lo que los que quieren, les quieren comentar o hacer una pregunta o responder alguna pregunta, así empezamos a charlar. ¿Qué piensan de lo que estábamos charlando, leyendo? Hacemos circular el micrófono inalámbrico. ¿Alguien quiere preguntar? Si no, seguimos leyendo, pero no sé si están concentrados para escuchar, mucho ruido. Sigamos charlando nosotros. Una de las preguntas, una de las particularidades que ocurre en mi caso, por ejemplo, a ver Facu, a ver si a vos te pasa, ¿no? Porque por ahí vos decís, claro, una crianza libre, de pronto, a veces, especialmente cuando los chiques van a la escuela, ¿no? Ahí empieza todo el contacto con un montón de personas que son diferentes. Pero una cosa que pasa, bueno, empieza a haber ahí toda una serie de intercambios que son muy particulares, porque vos, digamos, claro, vas teniendo que salir de un closet con la sociedad. De pronto nos movemos siempre con nuestros amigues, en nuestros lugares, pero vamos a la escuela y vamos entrando en ese mundo, ¿no? Y ahí se produce todo un tema. En tu caso vos como, quiero decir, y también ocurre algo que es muy particular, que a mí me pasa, me estoy dando cuenta ahora porque yo tengo un hijo de 5, y que de pronto con nuestros amigos usamos el lenguaje inclusivo, tenemos una serie de conductas y actitudes que podemos decir que son propias de nuestra cultura LGBT, si querés llamarla de esa manera. Pero de pronto con nuestros hijos nos pasa que se nos activa un chip, que es el chip que es el de reproducir, que volvemos como a foja cero, a cómo nos criaron. Entonces, por ejemplo, en mi caso, capaz vos, tu hija es más grande, ¿cuántos años tiene? 19. Claro, ya es más grande. En mi caso, tengo un hijo de 5 y de pronto uso el lenguaje inclusivo con mis amigues y con él no me sale, pero porque reproduzco con él lo que yo aprendí. Entonces es muy, ahí lo detectás, digo, ¿y cuántas más de otras cosas estaré haciendo sin darme cuenta? Que vuelvo a que es una parte del cerebro que se ve que quedó ahí en los años 90 en vez de ser ahora, ¿no? Sí, bueno, decir de lo que tenemos como incorporados, bien de la heteronorma, yo creo que a mí me salta, digamos, va más allá de mí, yo no quiero, pero me salta cuando hay que poner límites, esto sí, esto no, y por ahí no me detengo a preguntar, porque por ahí no pasa nada si lo hace. Y el no como una cosa como instaurar la ley, como estas cosas que venimos escuchando, que los chiques necesitan límites. Bueno, no sé,
a veces como, viste, va más allá de mí tratando de ser buen padre. Con respecto a lo otro, yo me preguntaba qué es una crianza libre, ¿no? Porque yo me esforcé mucho, ya no me esfuerzo, pero en un momento me esforzaba mucho por ser un padre friki y educar de manera muy libre a mi hija. Un colegio con gente muy abierta, donde no había, en términos generales, bullying ni prejuicios, que elegimos un colegio particularmente con estas características. Yo ahora tengo un novio divino, se llama Roland, que está por acá, no sé por dónde, pero antes tenía otro novio que era muy estructurado y bueno, hacemos todo un esfuerzo para mostrarle como cierta normalidad, digamos, normalizar algo que no era tan común, que era mostrarnos que le podíamos dar amor, ¿no? Siendo yo el padre y esta otra persona mi novio. Y una serie de cosas como digamos, educarla de la manera más libre posible, ¿no? Y lo paradójico fue que, por eso me pregunto, ¿qué son crianzas libres, no? Educarla de la manera más libre, no mintiéndole. Ay, papi, qué lindo olor, qué rico olor. Es un olor, pasábamos por una escuela donde había olor a marihuana. Es olor a la casa de un amigo tuyo, que siempre que vamos tiene ahí ese olor. Es un olor a, es rico, no, Cami, esto es un olor a un cigarrillo que fuman algunos grandes. ¿Para qué mentirle? Tenía 5, 6 años, ¿no? Este esfuerzo de las crianzas libres. Y de repente hay como una vuelta, una devolución, digamos, por ejemplo, me parece que es estructural a todo chique, de no soportar a sus padres, ¿no? De no, en algún momento, o de no, de darles vergüenza, o de no sé, de no entenderlo, o esta cosa que yo pongo acá trabajo en la novela como bullying, pero invertido, de parte de las niñas hacia los padres, no desde afuera, sino intrafamiliar, digamos, ¿no? No es algo muy loco, es algo bastante común, ¿no? En otras parejas escuché que un nene le decía a las mamás: todo bien que ustedes sean mis mamis, pero cuando salgamos a la calle, ustedes son primas. O sea, como una vergüenza. ¿Viste, nene? Pero date cuenta, son tus dos mamás tortas, te están dando mucho amor. Y el amor no tiene sexo. O sea, ¿qué es lo que te da vergüenza? No entiendo, ¿no? Y vos decís, educado de una manera muy, muy libre, y aparece esto. Por ahí tiene que ver con esto heteronormativo que está, como vos decías, por ahí afuera y adentro, porque también a nosotros nos salta la ficha y hacemos cosas que después decimos, uy, esto no está bueno. Quiero, si me pueden contar, en caso de que haya pasado, alguna pregunta que se les haya hecho muy difícil de parte de sus hijos hacia ustedes, de responder y cómo la respondieron. Lo que pasa, no sé, está buena la comparación porque las edades de nuestros hijos son diferentes. Mi hijo tiene 5 y, a ver, es muy chico, entonces para él todo es muy espontáneo. Y esto que te digo de la escuela, porque creo que las preguntas más les vienen porque les surgen de ese entorno, ¿no? Por ejemplo, en una plaza, un amiguito que está lejos le pregunta: ¿dónde está tu mamá? Entonces él me señala a mí y el amigo pone cara de como no estaría identificando a esa persona como mamá, digamos. Entonces de pronto, digo, de ahí le deben surgir preguntas, pero no sé si espontáneamente a él, porque encima los chicos se dan cuenta de todo, como viste, por ósmosis. Entonces empieza a preguntarme cuándo me va a crecer la barba, pero es como que a él se le ocurre de la nada, ¿ves? Y una cosa que sí está buena, que seguro porque a vos también te la dijeron, como a cierta edad no está bueno adelantarse ni explicar cosas que por ahí no surgen de ellos. Y si surgen, de pronto sí, podés respondérselas con la verdad, pero vos sabés que por ahora no me hizo... o sea, una vez, en realidad es muy gracioso, porque como los chicos se dan cuenta de todo, él siempre me hacía listas referidas a la performatividad de género. Performatividad quiere decir las características que cada persona actúa según su género. ¿Por qué no usas aros? ¿Por qué no te pintás?
¿por qué no usas tacos altos? ¿Por qué no? ¿Entendés? Y bueno, porque yo no soy mujer. Bueno, está bien. ¿Por qué no usas traje de baño de mujer? Bueno, porque yo no soy mujer. Bueno, así fue como entendiendo que yo era algo que no era ni varón ni mujer, y esas preguntas me las fue haciendo según lo que él veía, digamos. Y las más complejas por ahora no sé, más complejas que esas por suerte no me tocó. Hay un concepto, ahora respondo. Hay un concepto que anda dando vueltas que me parece muy interesante, que las lesbianas no son mujeres. ¿Tenés ganas de contar algo de eso o no? Si no tenés ganas no hay problema. A mí me puse un poquito por eso y me pareció muy interesante. Eso es una a ver, las lesbianas, digamos, se consideran mujeres, pero políticamente hay una autora que se llama Monique Wittig que explica que las lesbianas no son mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que están en contra de la norma, porque no van a ser madres, porque no se van a